Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista en tiempo irreal. El lunes en Barricada TV, los medios populares de todo el país se reunieron vía streaming para entrevistar al referente de Patria Grande y de la UTEP, Juan Grabois. El Frente Patria Grande días anteriores había presentado el Plan San Martín como una respuesta desde los movimientos populares a la discusión sobre cuál va a ser el programa social y productivo de la Argentina post-pandemia. ¿Qué es el Plan San Martín? ¿Cuál es la estrategia para implementarlo? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son los actores que se oponen a una reforma estructural de la matriz económica? Hoy, en un cross a la mandíbula, el Plan San Martín por Juan Grabois. El Plan San Martín entonces plantea los ejes que hace muchos años venimos militando de tierra, techo y trabajo. Cuando hablamos de tierra, hablamos de un sujeto social, que son los pueblos originarios, la ruralidad pobre, digamos, los campesinos, los horticultores, los quinteros. Es un sujeto social y de un programa de transformación que es la reforma agraria. Cuando hablamos de techo, hablamos de otro sujeto social, que son los villeros, que son los inquilinos, que son los habitantes de los barrios populares, que es la juventud que no va a poder acceder a un techo propio con la regla del mercado, aunque termine la universidad. Porque comprarse un departamento, un monoambiente, vale $80.000, $90.000. Son, no sé ni cuántos millones de pesos ahora, 9 millones de pesos. Nadie va a ver esa cifra en su vida. O sea, que un pibe que termina, se recibe de productor audiovisual, aunque le vaya fenómeno, no se va a comprar un departamento. Entonces eso, evidentemente, requiere una reforma urbana o un mecanismo de integración urbana, que es lo que nosotros planteamos, que es un programa de transformación con un componente claro, que es la urbanización de las villas y los asentamientos, donde viven 5 millones de argentinos y compatriotas de la Patria Grande, 4.500 villas de asentamientos, la creación de nuevos lotes con servicio, porque nuestros compañeros, compañeras, cualquiera se puede construir una casita en un lote de 350, 400 metros cuadrados, que hay tierra por todos lados para hacerlo, no es que hay que hacer una, no sé, la fisión termonuclear. O sea, hay que agarrar un pedazo de tierra, poner las calles, las cloacas, la luz, el agua, dejarle el lote, que haya unos ladrillos, digamos, son cosas que deberían ser del más elemental sentido común. Ahora, en estas dictaduras de mercado, puedes tener un celular, pero no puedes tener un pedazo de tierra. Puedes tener un aparato con el que te comunicas con Japón, pero no puedes tener un pedazo de tierra, que está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, la tierra urbana, la vivienda, la urbanización de los barrios, es el programa de techo. Y el programa de trabajo, nosotros planteamos también un sujeto social, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es decir, los precarizados, los expulsados del mercado laboral, tal como lo conocían nuestros padres y abuelos. Trabajo con convenio colectivo, patronal, sindicato, 8 horas. Bueno, eso no existe más. Se acabó, nos guste o no nos guste. ¿Será para mejor en el futuro? No lo sabemos. Tal vez sí, tal vez permita avanzar en una economía más autogestionaria, con algún nivel de planificación humanista más importante. Hoy es la precariedad. Hoy no tener patrón, con honrosas excepciones, como puede ser esta, donde ganan unos sueldos extraordinarios, compañero de Barricada TV. Bueno. No tener patrón es sinónimo de precariedad, no es sinónimo de liberación. Pero tal vez mañana no, tal vez mañana no lo sea. Entonces, transformar esa precariedad en derechos, en dignidad, a través del salario social complementario, del acceso a una obra social, de una jornada laboral razonable, de condiciones de higiene y salubridad, de fomento a la producción popular, sea una producción rural, urbana, comunicacional, de todo tipo. Bueno, ese es el camino para que no 5, sino 9 o 10 millones de trabajadores de nuestro país puedan encontrar un camino y poder desarrollar un proyecto de vida. Eso es el Plan San Martín. Ahora bien, ¿cómo incide la negociación de la deuda en la financiación del Plan San Martín? Es imposible mandar el Plan San Martín a la negociación de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos
dos salidas no malas y una salida malísima. Una es poder llegar a un acuerdo con una quita grande de por lo menos el 50%, que es lo que está planteando el gobierno, y que por 3 años no se pague un mango. Es un generoso acuerdo, una generosa propuesta. Otra es un default. Esas son las dos salidas aceptables. La salida inaceptable es un acuerdo peor que el que está planteado por el gobierno. Ahí es el acabose. Es decir, un proceso de ajuste sobre el gasto público que impida dinamizar la economía a través de un programa de estas características, un programa de reconstrucción nacional. Por lo tanto, es imposible desligarlo. Con el planteo del gobierno se puede, porque lo que la Argentina se ahorra de intereses solo alcanza para financiar todo el programa. Todo el programa se ahorra con lo que se ahorra del pago de intereses. Alcanza para financiar todo el programa. En la presentación hay un estudio económico de cómo se financiaría el programa, etc. El tema del Fondo Mujica, de los consorcios de cogestión. Fondo Mujica, de alguna manera, sería la bolsa de donde se irían financiando todos los componentes del programa. Es decir, así como existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, existen distintos fondos fiduciarios que permiten tener una afectación directa y ágil de los recursos, tiene que haber un fondo específico para este programa que permita agilidad en la ejecución. Y además que permita, por ejemplo, hacer acuerdos de cooperación internacional. Ahora, el Fondo Mujica, el Plan San Martín, la característica que tiene es que no requiere divisas, porque es todo producción nacional. En materia de construcción, todo lo que tenga que ver con la construcción e infraestructura, libre de divisas. Entonces, la cogestión, además, para los que no les gusta, si se quiere, el estatismo, el estado elefante, bueno, es una forma virtuosa de lo que se llama la subsidiariedad del Estado, que es que el Estado resuelve los problemas que la sociedad no puede resolver. Y de manera, en una interlocución o en una simbiosis con las organizaciones de la comunidad, transforma la vida de las personas. Además de la cuestión teórica del chamullo, yo creo que es la mejor forma práctica de hacerlo. Mi experiencia lo que dice es que aunque yo doctrinariamente quisiera que todo lo haga el Estado, no lo hace. No lo puede hacer, no tiene capacidad operativa para hacerlo. No puede ejecutar los proyectos. Cuando está la organización comunitaria, la base social organizada, las cosas se hacen. Hay ejemplos desarrollados fundamentalmente a partir de la crisis del 2001, aunque venía de antes. Es un valor agregado que tiene la Argentina que no hay que perderlo, Entonces, un poco ese es el sentido de los consorcios de cogestión comunitaria. Y una de las cuestiones vinculadas a lo del Fondo Mujica es que tenga una auditoría popular en línea. Es decir, cada peso que sale, una maquinita, el botón que va para acá, va para allá, lo puede ver todo el mundo. Pues después también me he encontrado con algunas explicaciones tipo, no, las cosas hay que hacerlas por licitación porque es más transparente. Los sistemas de licitación están inventados para chorear, para confundir y para chorear, cosa que se vio con claridad con la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social. No, de los papelitos están todos bien hechos, Ahora te vendían el aceite al triple de lo que valía, porque es un proceso opaco. Si vos tenés un proceso transparente donde todo el mundo ve cuánto pagaste por el aceite, y la verdad que es medio difícil hacer trampa, porque todo el mundo sabe lo que vale el aceite, todo el mundo sabe lo que vale el metro cuadrado de construcción, todo el mundo sabe lo que vale una máquina que podés buscar en Mercado Libre si te gusta, cuál es el valor de esa máquina de coser. Entonces, las formas de contratación del Estado, la famosa máquina de impedir, que es la máquina de chorear, no pueden seguir siendo las mismas que hace 30 años, cuando cambió todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en este plan también queremos hacer un aporte en que el control y la transparencia tenga que ver con la participación de la sociedad y no con la auditoría de no sé qué cosa, que encima está Pichetto, que bueno, no es un santo, digamos, ¿no? No creo. Y finalmente, ¿cuáles son los obstáculos políticos
para la implementación del plan? El programa, el Plan San Martín y un conjunto de planteos que estamos haciendo desde fuerzas políticas y desde los movimientos populares, plantean una hipótesis de cómo tiene que ser la Argentina después, que encuentra dos obstáculos. Uno es el poder económico concentrado, que no quiere perder ni un milímetro de sus privilegios, y otro es cierta estructura política que se podría resumir no en los intendentes, en el intendentismo, que le expresa muy bien Duhalde en una entrevista que dio provocativamente cuando se conmemoraba el asesinato de Maxi Darío, donde lamentablemente participaron funcionarios del gobierno, en la que descaradamente planteaba una cuestión del orden y del control, que hay que eliminar los intermediarios vendríamos a ser nosotros, ¿no? Eliminarnos, y que hay que respetar una institucionalidad que son los intendentes, que fueron votados. Paradójico que un hombre que se autoproclamó presidente, que no lo votó nunca nadie, se preocupe tanto por ese tema, pero, y eso con una especie de aire peroncho, ¿no? Peronista. El peronismo no tiene absolutamente nada que ver con ese planteo, nunca fue estadocéntrico, siempre el peronismo planteó la comunidad organizada, una caricatura de peronismo ortodoxo. Lamentable. Pero ahí eso expresa brutalmente una de las hipótesis que rivaliza con la nuestra, que es un neodualdismo, un intendentismo del control y del orden de los cementerios. Y la otra, una especie de cosa corporativa, bolsonariana, para decirlo de alguna manera. Y la otra es un neoliberalismo clásico. Es decir, no queremos control ni orden estatal porque queremos dictadura de mercado. Nosotros creemos que hay otro camino, y el camino es el pueblo, la comunidad organizada, con el Estado del pueblo, con un gobierno del pueblo, respetando al sector privado, pero garantizando niveles de justicia social que inevitablemente, y con la pandemia esto se refuerza, requieren una reforma agraria. Y al que no le gusta la palabra reforma agraria, puede buscar otra. Pero hay un problema en la estructura agraria. Entonces uno dice, bueno, hay que reformar la estructura agraria. Recuperar el territorio de la Argentina para el pueblo argentino es una necesidad histórica, que no se puede soslayar. Este micro hubiera sido imposible sin los compañeros y las compañeras de Barricada TV y todos los medios alternativos que participaron de la entrevista. Encontrala completa en su canal de YouTube, Barricada TV. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Federica González y nos encontramos en la próxima entrevista en tiempo irreal. Un cross a la mandíbula. Periodismo sin golpes bajos.